Andy López Beltrán le escribe a Trump la carta contra Rubio, Landau y la misteriosa visa que no le importa, pero sobre la que le escribió 3 páginas. Hay cartas que uno escribe porque tiene algo importante que decir, hay cartas que uno escribe porque quiere pedir perdón, hay cartas que uno escribe porque quiere recuperar una visa, y luego está la carta de Andy López Beltrán a Donald Trump, porque resulta que Estados Unidos le retiró la visa al hijo de Andrés Manuel López Obrador, y Andy decidió responder de una manera bastante peculiar, escribiéndole directamente al presidente de Estados Unidos, y no precisamente para decir: señor Trump, disculpe las molestias, ¿sería tan amable de revisar mi caso? No, Andy llegó con todo el repertorio. Acusó a funcionarios estadounidenses de actuar políticamente, se lanzó contra Marco Rubio, se lanzó contra Christopher Landau, habló de autoritarismo, de conservadores, de injerencia, hasta utilizó una comparación con Hitler, mamón. Y después de todo eso, dijo que realmente no le importaba no poder viajar a Estados Unidos. Sí, 3 páginas para explicar que no le importa. Eso es como decir: no me interesa tu opinión, y proceder a hacer una conferencia de prensa de 2 horas para preguntarte qué opinas. Pero vamos por partes, porque detrás de esta carta hay mucho más que una simple visa cancelada. Hay política, hay Morena, está la relación México-Estados Unidos, está Claudia Sheinbaum, está el regreso político de Andy, está una pregunta bastante incómoda: ¿por qué Andy decide escribirle directamente a Donald Trump? Capítulo 1. La visa desapareció. La historia comienza cuando Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, informó que Estados Unidos había revocado su visa. El gobierno estadounidense no ha hecho público el motivo específico de la decisión. La embajada de Estados Unidos en México tampoco dio detalles, argumentando que los registros de las visas son confidenciales. Y aquí comienza el misterio, porque una visa estadounidense no es un derecho adquirido. Estados Unidos tiene amplias facultades para decidir quién puede ingresar a su territorio, pero en este caso hay algo particularmente llamativo. Andy es una figura política mexicana, es hijo del expresidente López Obrador, fue secretario de organización de Morena y acaba de dejar el puesto para buscar una candidatura a diputado federal rumbo a las elecciones del 2027. Así que la cancelación ocurre precisamente cuando Andy está intentando construir su propio camino político. Aunque dice el cabrón que lleva más de 13 años, güey, pero qué verga, güey. Y eso hace que la historia sea mucho más interesante. Capítulo 2. No me importa Estados Unidos. Entonces aparece una de las frases más curiosas de toda la carta. Andy sostiene que no le causa problema no poder visitar Estados Unidos. Incluso describe que el país está atravesando una etapa de odio, racismo y drogadicción. Perfecto, todo bien. No quiere ir, no le interesa, no lo necesita. Estados Unidos puede quedarse con sus hamburguesas, sus centros comerciales, sus carreteras gigantes y sus parques de diversiones. Andy está perfectamente feliz aquí, pero entonces, ¿por qué le escribió una carta de 3 páginas a Donald Trump? Aquí es donde uno empieza a sospechar que el viaje no era tan importante, pero la visa sí, porque una cosa es decir: no me interesa ir, y otra: señor presidente de Estados Unidos, necesito que me explique por qué me quitaron el permiso para entrar a su país. Son 2 mensajes ligeramente diferentes. Capítulo 3. Andy no fue por Trump, fue por Rubio y Landau. Y aquí viene la parte explosiva. Andy acusa directamente al secretario de Estados Unidos Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau de haber ordenado la revocación de su visa. Los acusa de actuar con motivaciones políticas y de perseguir a políticos que no se alinean con sus intereses. También los acusa de utilizar una política exterior autoritaria. Y entonces llega una de las partes más fuertes de la carta. Andy prácticamente le pregunta a Trump: ¿usted sabía esto? Porque si Trump sabía, entonces Andy está cuestionando directamente una decisión de su administración. Pero si Trump no sabía, entonces el hijo de AMLO le está diciendo al presidente de Estados Unidos: oiga, presidente, sus funcionarios están haciendo cosas a sus espaldas. Y todavía hay más. Andy plantea que si Trump no estaba enterado, debería considerar la destitución de Rubio y Landau. Es decir, imagínate la escena: Donald Trump sentado en su escritorio, llega una carta, la abre y dice: señor presidente, le escribo para informarle que sus funcionarios están actuando mal. Si usted no sabía, despídalos. Uno tiene que reconocer algo. Andy no pidió precisamente una cita para tomar el té. Capítulo 4. El quitavisas. Y aquí aparece Christopher Landau, el funcionario estadounidense que Andy señala directamente.
Landau es actualmente subsecretario de Estados Unidos y anteriormente fue embajador de Estados Unidos en México. Además, se ha hecho conocido por su política agresiva respecto a la revocación de visas. El propio Landau ha utilizado públicamente el apodo de "el quitavisas". Y esto es importante porque la administración de Trump ha endurecido el uso de las visas como herramienta de política exterior. Reuters reportó que más de 50 políticos y funcionarios mexicanos han sido afectados por revocaciones de visas dentro de esta campaña estadounidense. Así que Andy no es un caso completamente aislado, pero sí es uno de los casos políticamente más llamativos, porque no estamos hablando de un funcionario desconocido, estamos hablando del hijo del fundador de Morena, y además de alguien que quiere competir electoralmente en 2027. Capítulo 5. ¿Es política o es seguridad? Aquí tenemos que hacer una pausa, porque hay dos narrativas completamente diferentes. La narrativa de Andy es: esto es una represalia política contra Morena. La narrativa de Estados Unidos no ha sido explicada públicamente específicamente para su caso, y Washington no ha presentado públicamente una acusación criminal contra Andy relacionada con la revocación de su visa. Eso es fundamental, porque en redes sociales ya comenzaron a aparecer afirmaciones de todo tipo, que si está relacionado con el narcotráfico, que sí lo está, que si está relacionado con la corrupción, que también lo está, que si es parte de una operación estadounidense, que si la visa fue retirado por sus viajes, que si fue por Morena, que si fue por las elecciones del 2027, pero hasta ahora no existe una explicación pública estadounidense que permita afirmar cuál fue la causa específica, y ahí es donde debemos de tener cuidado, porque una visa cancelada no equivale automáticamente a Estados Unidos descubrió que cometió un delito, pero tampoco significa automáticamente Estados Unidos está persiguiéndolo porque es de izquierda. La verdad es que no sabemos públicamente la razón concreta, y precisamente por eso la carta es tan interesante. Capítulo 6. Y entra Claudia Sheinbaum. Mientras Andy escribía su carta, Claudia Sheinbaum salió a defenderlo. La presidenta afirmó que la decisión tiene, en su opinión, un carácter político y representa una forma de injerencia estadounidense en la política mexicana. Dijo también algo importante: no se va a abrir una investigación contra Andy simplemente porque Estados Unidos le haya retirado la visa. Sobre la visa de Andy, esta respuesta que él le dio al gobierno de Estados Unidos, ¿no cree que esto pueda generar más tensión también? No lo creo, pues él está en su derecho de contestar. En la relación con Estados Unidos hay que buscar siempre una buena relación, pero también hay que decir las cosas. Entonces él pues tiene el derecho de escribir lo que él decida. ¿Qué opino aquí? Pues lo que ya hemos dicho. Lo que pienso de esta cancelación de visas, de cómo la derecha mexicana ha hecho de esto un asunto para ellos, porque tienen una visión de que Estados Unidos nos debe gobernar. Hay que decir lo que pensamos. De otra manera, yo tengo una responsabilidad como presidenta y yo siempre he sido respetuosa con el presidente Trump por el sencillo hecho de que es electo por su pueblo. Claro, cuando hay cosas que hacen agencias de Estados Unidos o le envío una carta o se lo digo personalmente en una llamada y lo digo también públicamente. Entonces cada quien puede responder de una u otra forma. La mejor forma de relacionarse es no achicarse. ¿Por qué vamos a bajar la cabeza? ¿Por qué nos vamos a arrodillar? ¿Por qué vamos a tener miedo? No, somos un país grandioso y estamos dando resultados y la gente está contenta. Si Estados Unidos tiene acusaciones criminales, dijo Sheinbaum, debe presentar pruebas y entonces corresponderá a las autoridades mexicanas investigar. Y aquí comienza una nueva batalla, porque para Sheinbaum el problema ya no es solamente Andy, el problema es: ¿puede Estados Unidos utilizar la cancelación de visas para presionar políticamente a México? Y esa pregunta sí es mucho más grande que una visa, porque si Washington puede quitar la visa a políticos mexicanos como herramienta de presión, entonces tenemos una nueva forma de poder diplomático. No necesitamos arrestar a alguien, no necesitas acusarlo públicamente, no necesitas ni siquiera llevarlo a un juicio. A veces basta con decir: ya no entras, güey, y listo. Capítulo 7, pero aquí viene la ironía. Hay algo bastante curioso en todo esto. Durante años el discurso de Morena ha sido muy crítico con Estados Unidos: imperialismo, injerencia, soberanía, no someternos.
no permitir que ningún gobierno extranjero decida sobre México. Y ahora, uno de los hijos del fundador de Morena está escribiéndole directamente al presidente estadounidense para preguntarle qué opina sobre una decisión migratoria tomada por su propio gobierno. La política tiene un sentido del humor espectacular, porque Andy está diciendo, no necesitamos a Estados Unidos, mientras simultáneamente, señor Trump, ¿podría revisar mi caso? Es una contradicción bastante curiosa, y ojo, eso no significa que Andy no tenga derecho a protestar, por supuesto que la tiene, el pendejo este. Puede cuestionar la decisión, puede denunciar lo que considera una injusticia, puede pedir explicaciones, pero políticamente la imagen resulta inevitable. El hombre que dice que no necesita de Estados Unidos, escribiéndole directamente al presidente de Estados Unidos. Capítulo 8. ¿Y por qué ahora? Esta es quizás la pregunta más interesante. ¿Por qué ocurre esto justo ahora? Porque Andy acaba de abandonar la dirigencia de Morena y tiene como objetivo político buscar una diputación federal por Tabasco en 2027. Así que esta carta no solamente puede leerse como una protesta diplomática, también puede leerse como un acto político. Andy está construyendo una identidad propia, ya no quiere ser solamente el hijo de AMLO, el hijo de mi cabecita de algodón. Quiere ser un personaje político, y aquí aparece un problema, porque cuando eres hijo de un presidente, cada movimiento tuyo tiene una lupa encima. Si viajas, ¿a dónde fue? Si compras algo, ¿cuánto costó? Si hablas, ¿qué quiso decir? Si te quitan la visa, ¿por qué? Y si le escribes a Trump, tenemos video para YouTube, cabrón. Capítulo 9. La carta que también es un mensaje a México. Y quizás esta sea la parte que muchos están pasando por alto. La carta no solamente está dirigida a Trump, está dirigida directamente a los mexicanos, porque Andy está diciendo, no voy a aceptar que Estados Unidos me presente como alguien sospechoso. Está defendiendo su imagen, está defendiendo a Morena, y está intentando colocar el problema dentro de una narrativa más amplia. Estados Unidos contra la transformación mexicana. Eso es políticamente útil, porque convierte una cancelación individual de visas en una historia mucho más grande. México contra Washington, Morena contra el conservadurismo estadounidense, soberanía contra intervención. Y ahí Andy deja de ser simplemente el político al que le quitaron la visa, y se convierte en el político mexicano que enfrenta al gobierno de Trump, y eso políticamente puede ser bastante rentable. Capítulo 10. Pero también existe un riesgo, porque si estás acusando a funcionarios estadounidenses de actuar ilegítimamente, necesitas pruebas, y hasta ahora Andy presenta su versión, dice que no existen pruebas contra él, pero una cosa es que no se hayan hecho públicas, y otra muy diferente es afirmar que no existen. Son cosas completamente distintas. La administración estadounidense tampoco ha explicado públicamente la razón específica, así que actualmente tenemos dos versiones enfrentadas. Andy dice, es una decisión política. Washington no explica públicamente el caso, y Sheinbaum dice, tiene sentido político. Por lo tanto, la pregunta sigue abierta. Capítulo 11. Y ahora viene la parte más divertida. Andy termina esperando una respuesta de Trump, y aquí uno puede imaginar varios escenarios. Escenario 1. Trump responde, Dear Andy, you are right. Y Rubio y Landau aparecen inmediatamente con sus cajas en la puerta del Departamento del Estado. Escenario número 2. Trump no responde. Considerando que probablemente tiene unas cuantas cosas más que atender, tampoco sería exactamente una sorpresa. Escenario número 3. Estados Unidos explica públicamente la razón de la cancelación, y entonces comienza el verdadero incendio, porque si el motivo resulta ser exclusivamente político, Andy tendría un argumento enorme, pero si Washington presenta evidencia concreta de otra naturaleza, entonces la carta podría convertirse en un auténtico boomerang, porque habría que responder, ¿y entonces qué?